¿Qué pensaríais si os digo que tengo vivido más de 15 siglos? Pues esperad, porque las cosas no siempre son los que parecen y todo el mundo tiene su historia. San Pedro de Rocas, un monasterio de la Ribera Sacra. Mi historia comienza antes del siglo VI con dos simples cuevas excavadas en la piedra. Un eremita comenzó mi futuro edificio excavando en las rocas de este monte hasta hacer mis primeras cuevas. ¿Qué es un eremita? Pues un hombre que se retiraba a vivir solo en un monte y que dedicaba todo su tiempo a la oración. Para eso buscaba una gruta o hacía su propia cueva. En aquella época la Ribeira Sacra estaba llena de eremitorios como este. En ellos vivía en soledad un ermitaño o eremita, aunque a veces un eremitorio podía ser compartido por 2 o 3 personas. Más tarde, en el siglo VI, comencé a crecer. Un grupo de 5 monjes habitó este lugar en el año 573, tal como se puede leer en la lápida fundacional. De esta manera pasé de ser un eremitorio a ser un cenobio. La diferencia, que mientras en los eremitorios vivía un eremita solo, en los cenobios se reunían varios eremitas para vivir juntos. De todas maneras, la oración seguía siendo su principal actividad. Cada uno estaba en su celda y solo se reunían a la hora de la comida o para celebrar misa. Durante casi 200 años, la vida aquí fue tranquila, y los monjes se sucedieron uno tras otro sin mayores complicaciones. Yo los conocía a todos y puedo aseguraros que eran buenas personas. Solo querían estar cerca de su Dios y por eso escogieron a mí como hogar. Pero a veces lo bueno parece que no puede durar. En el año 711 la península ibérica fue sorprendida por el ataque del ejército musulmán que comandaba Tariq ibn Ziyad. Tras derrotar al rey Rodrigo en la batalla de Guadalete, las fuerzas árabes fueron ocupando casi toda la península. Solo encontraron resistencia en tierras cántabras y gallegas. Pero tras 5 años de lucha consiguieron penetrar en Galicia. Saquearon Tui y llevaron como rehén a su obispo. La provincia de Ourense fue arrasada por completo. Con la llegada de los árabes, los monjes huyeron por miedo a lo que les podía pasar. Tuvieron que dejar atrás su hogar, luego no volvieron más. No los culpo. Los años fueron pasando y de esta manera fue que quedé abandonado, sin que nadie habitase aquí durante casi siglo y medio. Yo ya estaba resignado. Pasaban los años y la maleza fue creciendo a mi alrededor hasta dejarme casi oculto. Supongo que pasaría al olvido para siempre, pero fue allá en el siglo IX cuando un día sucedió algo inesperado. Un noble llamado Gemondo se internó en el bosque persiguiendo a un ciervo, y como ni tojos ni silbas detenían a ese hombre, acabó encontrándome en el medio del monte. Imagina su sorpresa al descubrir este bello monasterio totalmente abandonado. En aquel mismo momento este noble se sintió llamado por Dios y conmovido decidió dedicar su vida a reedificarme. Así pasé unos años con este nuevo habitante que me fue devolviendo la vida poco a poco, hasta que un día aparecieron unos cazadores que encontraron también el lugar. Quedaron muy asombrados por la decisión de Gemondo, tanto que decidieron quedar a vivir aquí y lo nombraron abad de este humilde monasterio que os habla. Cuando lo acontecido llegó a oídos del piadoso monarca Alfonso III, el rey maravillado decidió donar a los nuevos monjes el terreno y muchos bienes materiales. Y todo esto que os cuento es bien cierto. Hay un documento firmado por el rey Alfonso V que recoge todos estos hechos y no me deja por mentiroso. De esta época también se conserva el pie de altar que había en mi iglesia. Algo después, en el siglo X, pasamos a depender administrativamente de Celanova, aunque los monjes de Rocas a efectos prácticos siguieron manteniendo su independencia. El edificio crecería y hasta teníamos una escuela, lo cual irónicamente acabaría trayéndonos problemas. Dicen que los niños son la piel de Barrabás, y puede que eso sea algo exagerado, pero no sé qué pensaría Alioto en su momento. A principios del siglo XI, Alioto era el abad de San Pedro de Rocas. Bajo su mando vivimos una buena época. Pero un día que tenía que salir fuera, los niños de la escuela, aún no sé cómo, provocaron sin querer un incendio. Se perdió todo, incluso los escritos que había de mi historia. Como entenderéis, aquello fue una completa pérdida. Otras personas se dejarían llevar por el desánimo delante de aquel desastre, pero Alioto no lo dudó y fue a visitar al rey Alfonso V para pedirle ayuda.
Y la consiguió. Se volvió a restaurar el monasterio y se hizo un pequeño claustro. Fue un gran momento, un resurgir de nuestras propias cenizas, mas siempre hay algo preparado para sorprendernos y nosotros estábamos lejos de imaginar cuánto iban a cambiar nuestras vidas. Nunca fui un monasterio demasiado grande, pero en el año 1159 el rey Alfonso VII nos concedió 2 privilegios reales que supusieron un cambio enorme. Se trata de la cesión de 3 casas y del coto de Vila de Belle. Estos privilegios no solo reconocían las propiedades de San Pedro, sino que les concedía la exención jurídica íntegra. Eso quería decir que a partir de entonces el prior de San Pedro marcaría la ley de estos territorios. Para eso nos dieron un juez, escribanos y varios escuderos. La situación cambiaba tanto que llegado el caso el prior podía dictar penas de cárcel y hasta de horca. El siglo XII fue uno de los mejores momentos que se vivieron aquí en Rocas. Seguí creciendo y cambié de forma una vez más. Gracias a una donación que hicieron los hermanos Uno y Teresa Gomariz, se añadieron mis 2 primeras capillas y las 2 correspondientes naves. Más tarde marcarían estas naves con los arcos de la portada románica. Si os aproximáis a la nave de la izquierda, podréis ver restos de pintura en una de sus paredes. Ahora ya no se ve muy bien, pero se trataba de un dibujo de un mapamundi, y eso lo hace algo único en toda España, pues no hay otra representación mural con este tema en esta época en toda la península. La buena suerte no desapareció en el siguiente siglo. Se siguieron haciendo algunas reformas y ciertamente fue un momento de nuestro esplendor teniendo en cuenta mi tamaño. En esa época vivían en Rocas 13 monjes. Toda Europa gozaba un gran avance. En esta etapa de crecimiento que vivía la cristiandad de casi 200 años, se levantaron muchas iglesias y catedrales en todo el continente. Gracias al Camino de Santiago, Galicia estaba comunicada con el exterior e iban llegando aquí arquitectos extranjeros con nuevas soluciones constructivas. Fue, por ejemplo, en esta época cuando iniciaron en Ourense la construcción de su catedral. Pero en el siglo XIV la cosa cambió radicalmente y las peleas surgieron por todas partes. La cristiandad estaba dividida por el cisma en Occidente. Los turcos avanzaban sobre Europa. Los nobles se levantaron contra el poder de los monarcas y además la peste negra llevó con ella la tercera parte de la población. Las cosas no pintaban bien para nadie. ¿Qué iba a pasar ahora? Vista la situación, cualquier cosa. Los malos tiempos volvían una vez más. Decadencia. Eso fue para nosotros el siglo XIV. Las guerras y la peste trajeron miseria y hambre, y muchos religiosos olvidaron sus votos. Comenzaron a mirar solo para su propio interés y se pusieron a buscar la forma de conseguir dinero o bienes materiales. Muchos monasterios se corrompieron. Por eso en el año 1499 el reformador Fray Rodrigo de Valencia visitó uno a uno todos los monasterios benedictinos de Galicia. Descubrió que muchos de ellos descuidaron la religión cuando no cometieron terribles blasfemias. Algunos abades aprovecharon para enriquecerse y mismo hubo quien al saber de su visita se ausentó llevando consigo la plata del convento. La solución fue la reforma benedictina que Fray Rodrigo consiguió imponer con el apoyo de los reyes católicos. Esta reforma consistía en anexionar los pequeños monasterios de cada zona a un monasterio grande que controlase sus actividades. San Pedro de Rocas pasó así a ser un priorato administrativo de Celanova. Por otro lado, fue en esta época cuando unieron las naves de las 3 capillas, una nueva nave en sentido transversal, la que llamamos la Iglesia Nueva. También construyeron la espadaña con su campana sobre una peña de 12 metros de altura. Debajo de ella excavaron hasta abrir un camino por donde se pudiera pasar. Después, en el siglo XVI, añadieron a la nueva iglesia su fachada. Pero los problemas continuaban. Las nuevas órdenes como la de San Francisco, la de San Agustín fueron creciendo tanto que provocaron que el monacato benedictino perdiese su antigua fuerza. En Rocas acusamos también la caída de nuestra orden. Cuando en 1568 el licenciado Pedro de Castro vino a visitarnos, solo quedaban conmigo 3 monjes que decían misa los domingos y los días de fiesta.
El último golpe fue un nuevo incendio en 1641 provocado por el descuido de un criado. La zona del monasterio quedó destruida. El edificio en el que estáis hoy fue la siguiente construcción que se hizo tras esta nueva catástrofe. Después, poco hay que contar. Se sucedieron distintos priores hasta que llegó la desamortización. Se pusieron a subasta pública los bienes de la Iglesia. Y tras esto volvió a quedar deshabitado durante muchos años. Un día estás en lo más alto y al siguiente te encuentras en el barro. Pero en esto consiste vivir, ¿no? Nunca renegué de nada, y no sé vosotros, pero yo solo aguardo impaciente el próximo capítulo de mi historia.